Nos acompaña el licenciado Fernando Guzmán, a quien agradecemos mucho su generosidad. En este marco también, como comentamos al inicio, el marco de los festejos del Día del Laico, que tuvimos la fortuna de poder estar en Morelia a invitación de don Víctor Aguilar, acompañando a los laicos a nivel nacional en este caminar juntos, y que es la quinta edición que se celebra así la jornada del Día del Laico. Importante estructurar a la Iglesia a nivel nacional. Me permito compartirles la semblanza del licenciado Fernando Guzmán. Él es licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tiene un diplomado en Derechos Humanos por la Organización de Estados Americanos. Es egresado del IPADE con maestría en Derecho de la Empresa y en Gobernabilidad y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Fue presidente también nacional de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, DIAC. Vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC. Presidente de la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra, AC. Profesor universitario de diversas asignaturas, editorialista de los periódicos Mural y El Financiero, autor de varios libros, en los que se encuentran La verdad os hará libres, La democracia que viene, Tras la pista de los asesinos. Ha sido diputado también en el Congreso de Jalisco por la 54ª legislatura, así como la 56ª legislatura. También ha sido diputado federal por la 59ª legislatura. Fue secretario general de Gobierno en Jalisco con el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y Emilio González Márquez. Fue candidato a gobernador en 2012. Ha sido abogado, consultor y director jurídico de diversas empresas. Actualmente él se desempeña como notario público en la Notaría 78 en Guadalajara. Fue fundador también del Frente Nacional por la Familia y coordinador nacional del CEN, del PAN, para asuntos en relación con la Iglesia y temas de vida y familia. El licenciado Fernando Guzmán, casado con Nati de Anda, con quien ha formado una hermosa familia de 11 hijos. Muchísimas felicidades, licenciado. Antes de ceder la palabra al licenciado, quiero agradecer, como todos los martes de curso, el apoyo que nos da y este trabajo con la Comisión de Comunicaciones. Gracias, Arturo Amador. Agradezco también al padre Ponchín, que ahorita estaba terminando misa, nuestro asesor. Bienvenido, padre, muchísimas gracias. Agradecer también en este trabajo, en esta estructura, en esta sinodalidad que tanto nos ha pedido el Papa Francisco, el trabajo que se ha desempeñado con más humanista para poder desarrollar este taller. Gracias, licenciado Alberto. Y bueno, sin mayor preámbulo, le pido al licenciado Fernando Guzmán nos apoyes con el tema del día de hoy, procesos de humanismo solidario. Adelante, licenciado. La dinámica es la que comentaba anteriormente, 40-45 minutos de exposición. Posteriormente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, licenciado, y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Les saludo con mucho gusto desde Guadalajara. Me hubiera gustado estar presencialmente por allá, pero bueno, las ventajas de la comunicación hoy en día nos permiten hacer estos enlaces y desde acá los saludo con todo cariño. Giovanni, Rosy y a todos los que se encuentran presentes esta noche, laicos comprometidos allá en el estado de Chihuahua. También pues nuestro pésame y nuestras oraciones por la mamá de nuestro amigo Rafa Funes, que falleció y esto ha impedido su presencia esta noche allá con ustedes. Me han pedido que toque en este curso de liderazgo el tema de los procesos de construcción de un humanismo solidario, y yo le daría un subtítulo, la participación ciudadana
desde los partidos y la sociedad, proceso y perspectiva en el 2024 y hacia el 2031 y 2033, que es justamente el plan de nuestra iglesia en México en un horizonte de mediano plazo. Dice Séneca, y esta frase se ha repetido a lo largo de la historia, que a quien no sabe a dónde va, cualquier viento le es contrario. Y esto quiere decir que quien no tiene una meta, un destino al cual quiere caminar, pues no sabe realmente por dónde avanzar en su vida y por lo tanto no puede aprovechar ni siquiera los vientos favorables porque no tiene brújula, porque no tiene rumbo, porque no sabe hacia dónde se dirige. Y en los procesos de construcción del humanismo solidario, bueno, tenemos que pasar primero a ver quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y de esta manera poder partir quién es el hombre, una criatura de Dios que, como nos dice el catecismo, está aquí en este mundo, ha sido llamado a la vida para conocer, amar y servir a Dios en este mundo y después gozar de Él eternamente. Y ese es precisamente el destino que tenemos. Dios crea al hombre y lo pone en su creación en esta tierra y le dice, nos refiere el Génesis, que puede enseñorearse de esa creación, puesto que es la criatura superior de toda la creación de Dios. Y estamos aquí para conocerle, amarle y servirle. Lo sabemos como laicos cristianos comprometidos. Y ese es el reto que tenemos todos los días. Sin embargo, con la creación vino también la subversión y sabemos cómo se alzó contra el Creador en los tiempos todavía de la prehistoria, en los tiempos de la creación angelical, cuando todavía el hombre no había sido creado, se alzó una voz en contra de Dios nuestro Señor, que dijo, no te serviré, no me servian. Y se alzó la voz de la más bella de las criaturas angélicas, que se convirtió en Lucifer, el demonio. Y desde entonces, pues el demonio ha puesto en la creación humana, ha metido la insidia, la división y el pecado. Y así se desenvuelve el hombre en la tierra y tenemos nuestra ruta ante las tentaciones del maligno. Y el hombre construye cada día la ciudad de Dios o la ciudad del hombre, como diría San Agustín. Y donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tenemos clara esta meta a la cual estamos llamados, pues no perderemos el rumbo independientemente del momento de la historia que nos toque vivir. Y el hombre, la criatura, hombre y mujer desde luego, pues fueron creados a semejanza de Dios. Y tiene el hombre inteligencia, voluntad, libertad y responsabilidad. Inteligencia, intus legere, para leer en el fondo de las cosas y conocer la verdad. Tiene libertad para escoger la mejor alternativa entre los bienes puestos por Dios al ejercicio de su voluntad para irse desarrollando y alcanzar ese conocimiento de Dios y esas obras de hermanos, porque somos todos hijos de Dios nuestro Padre, y de acuerdo al Evangelio del amor, como nos dice justamente ayer el Evangelio, pues seremos juzgados al fin
en las obras de misericordia con nuestros hermanos como hijos de Dios. Debe este hombre, esta mujer, esta criatura, pues honrar su dignidad humana que le permite, con esta inteligencia, voluntad, libertad y responsabilidad, ir construyendo su vida, sus días, y al final de ellos tendrá que dar cuenta. Debe buscar un bien común, el bien común que no es sino el conjunto de condiciones que permiten el desarrollo armónico de la persona humana, tanto en lo material como en lo espiritual. Por un lado, la civilización y por otro lado, la cultura. Y están también los principios de la solidaridad, la subsidiariedad, que pues todos ustedes conocen como laicos comprometidos, la hipoteca social de la propiedad, el cuidado de la casa común, que es la tierra, que nos obligan a todos los cristianos. Y de esta manera, respetando el orden natural puesto por Dios en los seres y en las cosas, el orden ontológico, ir avanzando en la construcción de nuestros días. De esta manera, pues tenemos hoy que analizar cuál es la perspectiva que vive nuestro país, para poder entonces construir procesos de desarrollo del humanismo solidario. Y para ello necesitamos también saber de dónde venimos como país, como nación, así como criaturas. Sabemos que no todo depende de nosotros, que somos falibles, que somos pecadores, que nos equivocamos todos los días, pero que tenemos un Dios que nos ama, que nos dio la vida y que nos espera. También como nación tenemos un origen y un destino. Nuestra nación es una gran nación. México surge de la confluencia de dos grandes civilizaciones. Por un lado, la civilización predominante, que era la de los aztecas, que no la única, porque no había un país como tal. Había en aquellos tiempos multitud de pueblos en Mesoamérica y en lo que ahora es México, y estaban todos bajo el yugo del imperio azteca, que hacía sacrificios humanos y que hacía correr la sangre desde las pirámides de Tenochtitlan. Y sin embargo tenía grandes desarrollos astronómicos, medicinales, y era un pueblo con una cultura que estaba sometida por esa visión equivocada de la búsqueda de mantener un orden dedicado a Huitzilopochtli, sin saber de fondo que había un verdadero Dios por quien se vive. Llega España, que apenas estaba naciendo como nación, después de 800 años de lucha con los moros, y de ahí, de ese proceso de conquista y de mestizaje, nace nuestra nación. México, tierra de volcanes, es el título de un libro que nos narra la historia convulsa de nuestra patria, de nuestra nación, en donde hemos perdido más de la mitad del territorio nacional, de un territorio que llegaba por el Pacífico hasta Alaska y que llegaba por el sur hasta la Gran Colombia. Un país que después de 300 años de colonia, de mestizaje, de crisol, de sangre y de identidades de pueblos autóctonos distintos, con la visión teológica de origen español, y que se cristaliza con las apariciones de la Virgen de Guadalupe, puesto que en aquellos tiempos el virrey Zumárraga escribía al rey Carlos V diciendo que la conquista y la Nueva España eran un proyecto fallido, que los pueblos autóctonos rechazaban la evangelización y que este proyecto de la Nueva España fracasaría
si no hubiese un prodigio que viniera de los cielos. Y justamente ese fenómeno se da en 1531 con la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, que es en sí misma una presencia viva de la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, que de un solo golpe, de un plumazo, presentó a estos pueblos que estaban aquí y que todavía no vivían ese mestizaje y que rechazaban la evangelización, presentó a través de su presencia la evangelización de que todos somos hijos de un mismo Padre y que la Virgen de Guadalupe es la madre de ese verdaderísimo Dios por quien se vive, que no desea sangre ni sacrificios, sino que asimismo se sacrificaría por toda la humanidad para encontrar la redención y la salvación. Pues ese México tuvo que pasar por tiempos muy difíciles, tiempos de guerras de secesión, tiempos de guerras y revoluciones, desde la independencia misma, que pues es en el mundo quizás la guerra de independencia más larga en la historia de la humanidad. 11 años para que desde el grito de Hidalgo hasta el abrazo de Acatempan entre Iturbide y Guerrero se consolidara la independencia nacional bajo la bandera trigarante de unión, religión e independencia. Después vivimos también una revolución que le costó al país pues 1 millón de muertos cuando el país tenía apenas 11 millones de habitantes. Años después, una guerra cristera que ante la opresión de las libertades religiosas convulsionó por 3 años a nuestra patria con derramamiento de sangre y de mártires. Finalmente, viene un gobierno que va desde el ejercicio del poder modernizándose y tenemos una alfabetización y un desarrollo bajo el dominio hegemónico de un solo partido por más de 70 años, hasta que nuestro país crece, la población se alfabetiza, los pueblos se vuelven menos rurales y las ciudades crecen y tenemos unas clases medias que tienen cada vez mayor participación hasta que se da finalmente la alternancia. La alternancia que lleva a México a despertar a una vida democrática. Hoy se habla de democracia todos los días, en todo el mundo, pero México es de las democracias que más tardan en llegar desde que inició la revolución de los claveles en Portugal y que transformó el mapa del mundo hasta convertirlo en una mayoría de democracias hoy que padecen de situaciones de populismos desbordados. Esa es la historia de nuestro México resumida en unos cuantos comentarios, pero que tenemos que tener presentes para poder valorar el momento que hoy vivimos. Y también, después de esa revolución, después de la guerra cristera, después de un sistema monolítico en donde pues la Constitución no se respetaba y la realidad superaba la Constitución porque el poder del presidente era el que definía todo, aunque había 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Estos solo existían en la letra de la Constitución. La democracia llega y entonces hay una gran esperanza, una esperanza de muchos cambios. Y muchos mexicanos pensaban que la democracia era un talismán que todo lo resuelve, un destino al cual llegar, que garantizara la solución de todos nuestros problemas. Pero la realidad es que no es así. La democracia es una forma de gobierno, como lo fueron en su tiempo también y subsiste a nuestros días modernizada la monarquía o las aristocracias, todos con defectos,
el defecto más grave de la democracia es la demagogia, y la demagogia es la madre del populismo. El engaño, la falsedad y la utilización del pueblo. Un pueblo que cuando no está formado, cuando no está educado, cuando no tiene acceso a la información, pues es fácilmente manipulable, como lo dice la doctrina de la Iglesia en materia de democracia. Y así arribamos después de gobiernos que despertaron grandes expectativas para transformar a México a los tiempos actuales, en donde los tiempos que hoy vivimos nos arrojan grandes retos porque se ha regresado a los tiempos en donde la voluntad del Poder Ejecutivo se impone por encima de los demás poderes y por encima del orden constitucional. Tiempos en donde ni siquiera se respeta el Estado de Derecho y las libertades se ven amenazadas. Y ante esta situación debemos plantearnos, como es justamente el tema fundamental de hoy, cuáles son los procesos de la construcción de un humanismo solidario. ¿Cómo debe darse la participación ciudadana en un escenario tan complejo como el que hoy vivimos? Y debemos ver también cuáles son los retos que tiene hoy nuestra nación. México está en crisis. Creo que eso lo advertimos quienes observamos la realidad nacional con detenimiento. Tenemos una crisis de seguridad y de violencia desbordadas, en donde los muertos, las ejecuciones, los desaparecidos hieren el corazón de las familias. Y se había ofrecido que el ejército volvería a los cuarteles, que se fortalecerían las policías y se recuperaría la paz. No es así. Hoy vivimos una realidad lacerante. Y los crímenes han rebasado lo inimaginable, desde aquellas decapitaciones en una discoteca en Michoacán en los tiempos del presidente Calderón, hasta las ejecuciones abominables que hoy vemos en redes sociales, en donde jóvenes son obligados a ejecutar a sus propios amigos y compañeros para después ser muertos, en donde periodistas son asesinados un día sí y otro también a lo largo del país, en donde hay un desbordamiento de la violencia también en las familias. Es un escenario sumamente grave que todos los días se agrava. Tenemos una crisis sanitaria en donde el país, que tenía un sistema de salud razonablemente fuerte, con acceso a los que menos tienen a través del seguro popular, para que quienes no están en el sistema formal de salud pudieran tener una alternativa a muy bajo costo. Un sistema no perfecto, pero que funcionaba, fue dejado de lado sin encontrar un método alternativo, y este ha cambiado ya en los 5 años de esta administración sin que mejore, con desabasto de medicinas y con crisis sanitarias. Un modelo educativo en donde después de la pandemia, más de 1.200.000 niños están fuera del sistema escolar, han quedado rezagados, y se presenta un modelo educativo, la nueva escuela mexicana, que quiere llevar a la educación la polarización, la lucha de clases, en donde se presentan como ejemplo los movimientos guerrilleros y la violencia, en donde se deja de lado la educación científica, la participación de los padres en la educación de sus hijos,
y se presenta la educación como un modelo de manipulación para nuestros hijos. Tenemos la pobreza que lacera a nuestra población, con 4 millones más de pobres que cuando inició esta administración, a pesar de las modificaciones que se han hecho al INEGI, que mide la realidad nacional y que es una institución que costó mucho trabajo construir. Tenemos los problemas de corrupción, que no solamente no ha terminado, sino que serían innumerables los casos que ilustren este cáncer que sigue ahí presente y que no ha sido combatido y mucho menos suprimido. Tenemos la afectación del medio ambiente, de nuestros ríos, de nuestros valles, de nuestros cielos, de nuestros mares, y se siguen desplegando acciones desde el ejercicio público con obras que no cuentan con los mínimos permisos que manda la ley para darle viabilidad y sustento con protección al medio ambiente. Tenemos ataques a las instituciones, donde el árbitro electoral, el INE, ha venido siendo fustigado, limitado y que se encuentra pues bastante deteriorado para ser el árbitro de las próximas elecciones, en donde ha sido cuestionado, ha sido disminuido en sus recursos y se encuentra pues apenas quizás con lo suficiente para desplegar una función a la altura de lo que es el próximo proceso electoral del 2024, el más grande de la historia de México, en medio de un México convulso. Un tribunal electoral que también ha sido cuestionado, una Suprema Corte de Justicia que, siendo la máxima instancia legal en el país, sus resoluciones se desacatan y hay burlas desde otro poder, el Ejecutivo, todos los días, y ataques persistentes contra la independencia de los jueces, que son garantía de independencia y aplicación de la ley. Tenemos también el que se ha vulnerado a los órganos autónomos, que costó trabajo en este país a varias generaciones el construirlos. Tenemos fuerzas armadas que no solamente no han vuelto a los cuarteles, sino que han aumentado su presencia y han rebasado el orden constitucional, puesto que nuestro ejército nacional, que era un ejemplo y el mejor ejército del mundo para atender en desastres a su población civil a través del plan de N3, y que incluso prestó auxilio a los Estados Unidos cuando el huracán que sufrieron en esas tierras, en Nueva Orleans, pues hoy se encuentra dedicado a varias decenas de actividades que la Constitución no les permite, y que las actividades fundamentales que deberían llevar a cabo se encuentran mitigadas y hechas de lado. Tenemos, además, una polarización y una confrontación social promovida desde la más alta responsabilidad del Estado, en donde en lugar de buscar la concordia y el diálogo, se busca la división, la polarización y el enfrentamiento. Esos son los retos que tiene nuestra nación de cara al proceso del 2024. Y ahí también, pues vemos un proceso incierto, en donde los partidos están partidos y están devaluados, todos ellos. En donde la sociedad civil organizada, pues no está tan organizada, sino más bien se encuentra disminuida y desorganizada. En donde los empresarios, pues, tienen grandes retos para sacar adelante a esas fuentes de trabajo que se crean con libertad y que implican una capacidad de producción de bienes y servicios y de riqueza que tiene que distribuirse entre quienes forman parte de las empresas y dar servicio a la sociedad. Tenemos sindicatos en donde no se respeta la libertad sindical, como acabamos de escuchar la situación el día de hoy en Chilpancingo,
donde hay persecución contra organizaciones sindicales legítimas que lo que reclaman es el pago de salario mínimo para los trabajadores del gobierno municipal de Chilpancingo. Tenemos universidades que son la fuente del conocimiento y que generan grandes alternativas para resolver los problemas del país, que también han sido fustigadas y disminuidas. Tenemos medios de comunicación acotados, periodistas perseguidos, periodistas asesinados. Tenemos a las iglesias, a nuestra iglesia católica, a las iglesias evangélicas y a las iglesias de este país, que podrían ser una gran oportunidad de generar concordia, diálogo, y que son hechas de lado e ignoradas, que no son tomadas en cuenta, a pesar de que el bien común tiene dos aspectos. El bien común que tiene que ver con la civilización y la obra material, con el acceso a condiciones de educación, salud, de oportunidades de trabajo, de desarrollo, de seguridad, y el bien común atemporal o trascendente, que tiene que ver con los espacios de libertad creativa, más allá de la civilización, la cultura, la libertad, y que también en ese aspecto ha sido restringido. Nadie tiene la llave de la verdad ni el monopolio de las soluciones. Ningún partido ni ningún candidato. Y los aspirantes plantean hoy alternativas más basadas en los sentimientos que en la propuesta de solución a los problemas nacionales. Al día de hoy, no hay una propuesta articulada de ninguno de los aspirantes. Tenemos en Claudia Sheinbaum la continuación de una segunda vuelta de esta cuarta transformación, que más bien sería cuarta destrucción por los grandes daños que ha causado a las instituciones del país, aunque sin duda ha también atendido algunos aspectos elementales de quienes merecen respaldo, como los adultos mayores o los jóvenes. Tenemos una expresión espontánea de participación que ve al diálogo, que crea sinergia, de una mujer auténtica como Xóchitl Gálvez, que no acaba de generar una propuesta concreta después de pasada la expectativa que surgió de su candidatura por un frente amplio. Tenemos un candidato del norte, de Nuevo León, que ofreció cumplirle a su estado los 6 años de gobierno y que se encuentra en campaña a menos de la mitad de su administración. Tenemos un candidato que todavía no es candidato y que difícilmente lo será por las firmas que tendría que cumplir, que solo alcanzaría como regalo de Reyes, que es el día que tiene que cumplir con 1 millón de firmas que se ven absolutamente lejanas en las posibilidades reales para poder acreditar una candidatura. Esas son las expectativas en este momento ante los grandes retos que tiene el país. Pero justamente nosotros como católicos necesitamos plantearnos cuáles son las vías, las alternativas de generar procesos de construir un humanismo solidario que recupere la esperanza de nuestra nación. Y bueno, la respuesta está en el fiat. Ese fiat que la Virgen, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, dio cuando apareció el arcángel Gabriel y anunció a la Virgen y pidió su voluntad. Y ella dijo, fiat. Y entonces se encarnó el Dios que nos creó. Y entonces se hizo carne el Redentor. Dios Todopoderoso reducido a las limitaciones humanas. El hombre Dios, que nos da certeza de que nuestro camino en esta tierra tendrá al final una redención y gozaremos por su misericordia si nos empeñamos en alcanzar el cielo
de la felicidad eterna. Y ese fiat se traduce hoy con las mismas letras en un proceso que debemos impulsar de formación, de información y de acción para la transformación social. No hay cambios mágicos. No podemos esperar que venga una Dalí, que venga un redentor político, que venga un líder carismático o lideresa carismática a resolver los problemas de la nación que además hemos generado nosotros con nuestros pecados sociales, con el abandono de la conciencia de Dios, con haber expulsado a Dios de nuestras escuelas, de la vida pública, de nuestras familias y principalmente de nuestros corazones. México necesita reencontrarse a sí mismo, reconversión y penitencia. Y necesitamos generar este proceso a través de esa formación. Formación en las virtudes, formación en el camino que conduce al Padre, formación en el camino que conduce al reino eterno, y que nos permite también construir aquí en la tierra la ciudad de Dios a través de la misericordia, del compromiso y del cumplimiento de la doctrina social de la Iglesia en cada uno de nuestros días y en cada uno de nuestros actos. El cambio no provendrá, sin duda, de acciones meramente políticas. El cambio, para que se traduzca en realidad, debe ser a partir del corazón humano, de abrir nuestro corazón a ese Dios redentor y misericordioso, de abrir nuestro corazón a la verdad de que todos somos hermanos, todos somos criaturas, todos somos hijos de Dios y todos tienen dignidad que debe ser respetada. Y también, por supuesto, el respeto a la verdad, porque la verdad es una, aunque no tengamos un acceso pleno a ella, como lo dice el Papa Francisco. La verdad es una y nos acercamos a ella desde nuestras miserias, desde nuestra experiencia personal, desde nuestra historia de vida, desde nuestras limitaciones, y por lo tanto no alcanzamos a comprenderla y no la podremos comprender en esta vida. Pero debemos saber que la verdad es Jesucristo, camino, verdad y vida, y que a partir del cambio del corazón podemos construir esa ciudad de Dios y construir esos procesos que nos lleven a recuperar la paz. El cambio profundo es precisamente el querigma, el llamado, la alegría del Evangelio, el saber que tenemos a ese Dios salvador, amoroso, que nos da la vida y nos espera. Y debemos buscar que cada persona, especialmente nosotros, los fieles laicos, los católicos, los que hemos recibido la gracia del bautismo, los que tenemos esos talentos y ese llamado, debemos ponerlos a trabajar. Debemos ser agentes del bien común. Debemos transformar a través de nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras esposas y esposos, con nuestras familias. Debemos transformar desde ahí la vida social y se transformará también la vida política. Debemos restaurar la paz y el tejido social. Debemos buscar el diálogo más que la confrontación. Debemos recuperar la gobernabilidad y los acuerdos. Debemos insistir también en la batalla cultural que implica, por un lado, la defensa de los valores fundamentales de la civilización occidental, la defensa de la vida, de la familia, de la libertad de educar a los hijos, de la libertad religiosa en todas sus manifestaciones y culto público. Debemos dar testimonio para que haya conversión, y necesitamos de esta forma tener una reevangelización. Ese es el camino
no hay caminos mágicos, pero Dios es el rey de la creación. Jesucristo es el rey de la historia. Y al final tenemos la garantía de que, a pesar de lo oscuro de la noche, el Inmaculado Corazón de la Virgen triunfará. Y así como se alzó la voz de aquel que era una luz bella para rebelarse y no servir al único Dios, así se levantó la voz de San Miguel Arcángel para gritar: ¿quién como Dios? Y así, dando ese testimonio, tendrá que cambiar México, porque Dios no nos dejará de su mano, y su Madre Santísima, que vive en el Tepeyac, nos acompaña todos los días. Ese es el camino, queridos amigos, hermanos, y muchas gracias por invitarme a esta participación, y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta.